El hermano estará trayendo su mensaje de esta mañana en el libro de Corintios, Primera de Corintios, y su capítulo 10, versículo 12. Primera de Corintios capítulo 10 y su versículo 12, en donde encontramos que dice así, y dice así: así que el que piensa estar firme, mire que no caiga. El hermano con nosotros. Muy buenos días, mis hermanos y amigos, amigas que nos visitan esta mañana. Y los que están en Zoom también, sean muy bienvenidos en esta hermosa mañana. El tema de hoy, hermanos, es el que piensa estar firme, mire que no caiga, según 1 Corintios 10, 12. Y vemos aquí, hermanos, que es una línea de advertencia que Dios nos da de tener todas nuestras alarmas activas para no caer en las manos del enemigo. Y en el Antiguo Testamento, hermanos, tenemos una gran serie de ejemplos cómo el pueblo de Israel, a pesar de las maravillas que hizo en medio de su pueblo, de todas las buenas obras que realizó, y el pueblo, incluso hasta siendo testigos de las acciones que Dios había tomado en cuenta, el pueblo cambió y hizo desobediencia ante Dios, a pesar de que como Dios se ha manifestado en ellos. Dice aquí en Romanos capítulo 15, en el versículo 4 dice: porque las cosas que se escribieron antes para nuestra enseñanza se escribieron a fin de que por la paciencia y la consolación de las Escrituras tengamos esperanza. Entonces, el Antiguo Testamento, lo que hoy nosotros conocemos, tenemos por escrito mucha información, cómo Dios se manifestó en medio de su pueblo, cómo el pueblo respondió al llamado de Dios, pero también tenemos cómo el pueblo de Dios cayó en desobediencia, porque en vez de acercarse más a Dios, se fue alejando él de Dios. Y debido a esas consecuencias, hermano, el pueblo, Israel, tuvo que pagar muy alto el precio de la desobediencia que ellos tuvieron. Por lo tanto, nosotros encontramos que en estos libros del Antiguo Testamento tenemos muchas historias bíblicas donde Dios muestra su amor, misericordia, pero también sabemos que es un Dios que tiene un enojo grande, porque también lo ha manifestado él, el enojo que ha salido, y lo conocemos porque sabemos que está escrito. Incluso Dios usó en el libro de Jueces que estamos estudiando los miércoles, vemos que Dios usó hombres que hicieron cosas bastante desagradables en el nombre de Dios por las desobediencias del pueblo de Israel. Y eso lo encontramos en el libro de Jueces, en el capítulo 4, donde está una historia bastante dura, cómo es que Dios se manifestó usando a un varón para poder corregir a una nación en sí. Por lo tanto, hermanos, nosotros tenemos mucha información donde Dios nos da, de hecho, las advertencias de cómo no caer en ellas. Sin embargo, ya en los tiempos de la iglesia, vemos los apóstoles que son instrumentos que Dios está usando para advertir a la iglesia que no vaya a caer en problemas de desorden espirituales, como también desórdenes
digamos, físicamente como espiritualmente. Y vemos aquí, hermanos, que ya han pasado varios años después que la iglesia ha sido establecida, después del día de Pentecostés. Y vemos que es una iglesia, hermano, bastante grande ya. En Jerusalén, como en muchas otras partes, en Corintios, vemos aquí, hermanos, que el apóstol Pablo está tratando un asunto más dentro de la iglesia. Y aquí en el versículo 10, versículo 12, donde le hemos leído, donde dice de que, versículo 12 dice, así que el que piensa estar firme, mire que no caiga. En vez de, hermanos, la confianza de tener la seguridad de todas las cosas, me hace a mí pensar, actuar diferente, porque eso es lo que hace la confianza. Y basado en la confianza, vemos que cometemos ciertos errores, pero Dios nos está llamando a través de la palabra de Él, nos está diciendo a nosotros lo que debemos de hacer. Dice aquí, hermano, en 1 Corintios capítulo 10, en versículo 1, porque no quiero, hermanos, que ignoréis que nuestros padres todos estuvieron bajo la nube y todos pasaron el mar. Y todos en Moisés fueron bautizados en la nube y en el mar. Y todos comieron el mismo alimento espiritual. Y todos bebieron la misma bebida espiritual porque bebían de la roca espiritual que los seguía. Y la roca era Cristo. Pero de lo demás de ellos no se agradó Dios, por lo cual quedaron postrados en el desierto. Mas estas cosas sucedieron como ejemplo para nosotros, para que no codiciemos cosas malas como ellos codiciaron. Ni seas idolatras como alguno de ellos, según está escrito. Se sentó el pueblo a comer y a beber y se levantó a jugar. Ni forniquemos como algunos de ellos fornicaron y cayeron en un día 23,000. Ni tengamos al Señor como también algunos de ellos le tentaron y perecieron por las serpientes. Ni murmuréis como algunos de ellos murmuraron y perecieron por el destructor. Y estas cosas les aconteció como ejemplo y están escritas para amonestarnos a nosotros, a quienes han alcanzado los fines de los siglos. Así que el que piensa estar firme, mire que no caiga. Vemos aquí, hermanos, que Pablo toca una serie de ejemplos bíblicos que están escritos en el Antiguo Testamento para que ellos puedan investigar, a recordar de nuevo todo lo que Dios hizo por ellos, todas las bendiciones que ellos recibieron cuando el pueblo estaba en la obediencia en sí. Y eso lo trae, hermanos, a la lectura bíblica, en donde uno entra aquí, que hace énfasis de tener estudios bíblicos en sus hogares, porque de esta forma nosotros podemos recordar las maravillas y las buenas obras que Dios nos ha hecho a nosotros. Dice aquí, hermanos, en el versículo 6, dice 1 Corintios 10, estas cosas sucedieron como ejemplo para nosotros. En este caso se refiere a nosotros los cristianos, no solamente a los judíos, sino que también para nosotros los cristianos. En este sentido de que también nos ayuda el Antiguo Testamento a nosotros, a pesar que no somos judíos, pero nos ayuda a entender la magnitud de la misericordia de Dios, como también nos ayuda a entender cuando Dios no le agrada a algo. Y vemos nosotros qué tan importante es, hermanos, saber entender el amor y la paciencia de nuestro Señor Jesucristo y la paciencia y el amor de nuestro Dios en sí. Pero, ¿qué tanto nosotros en verdad logramos a entender estas cosas? Para muchos es un libro de lectura. Para otras personas es un libro, digamos, que solamente cuenta historias muy bonitas.
Pero en verdad, ¿qué significa esto para nosotros? Es una manera que Dios tiene para advertirle al pueblo de no caer en el error que cayeron los israelitas cuando estaban en la obediencia y cuando surgieron ellos en la desobediencia en sí. Pero vemos qué tan importante es para Dios que nosotros, hermanos, tengamos el corazón de poder entender muchas cosas. Y Dios, hermanos, ha usado a varias personas en el Antiguo Testamento, a los patriarcas en la edad de los padres, cómo Dios no habló a su pueblo. Hoy estamos estudiando que a través de los jueces, Dios usó profetas, levantó hombres en medio de ellos, e incluso hasta mujeres, para gobernar a su pueblo. Hoy lo hace, hermano, de una forma muy distinta. Es a través de la palabra de Él, a través de los 27 libros que corresponden al Nuevo Testamento. Hoy a través de estos 27 libros el Espíritu Santo está informándonos a nosotros cada vez que leemos una porción bíblica en la que nosotros podemos conocer si esto es de Dios o no es de Dios. Y vamos a irnos nosotros en el Antiguo Testamento, en el libro de Oseas. Oseas fue uno de los profetas menores. Y vemos aquí que en el capítulo 4, en el versículo 1, y vemos que dice el versículo 1, dice de Oseas 4, oí palabra de Jehová, hijo de Israel, porque Jehová contiende con los moradores de la tierra, porque no hay verdad, ni misericordia, ni conocimiento de Dios en la tierra. Perjurar, mentir, matar, hurtar y adulterar prevalecen, y homicidios tras homicidio se suceden, por lo cual se enlutura la tierra y se extenúa todos los moradores de ella con las bestias del campo y las aves del cielo, y aún los peces del mar morirán. Ciertamente, hombre no contienda ni reprenda a hombre, porque tu pueblo es como los que resisten al sacerdote. Caerás, por tanto, en el día, y caerán también contigo el profeta de noche, y a tu madre destruiré. Mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento, por cuanto desechaste el conocimiento, yo te echaré del sacerdocio, y porque olvidaste la ley de tu Dios, también yo me olvidaré de tus hijos. Conforme a sus grandezas, así pecaron contra mí. También yo cambiaré su honra en afrenta del pecado de mi pueblo, y comen en su maldad levantan su alma. Y será el pueblo como el sacerdote, les castigaré por su conducta, y le ganaré conforme a sus obras. Comerán, pero no se saciarán. Fornicarán, mas no se multiplicarán, porque dejaron de servir a Jehová. Fornicación, vino y mosto quita el juicio. Mi pueblo a su ídolo de madera preguntan, y el leño responde, porque espíritu de fornicación lo hizo errar, y dejaron a su Dios por fornicar sobre la cima de los montes. Sacrificaron a incensaros sobre los collados debajo de las encinas, álamos y olmos, que tuvieron buena sombra. Por tanto, vuestras hijas fornicaron y adulteraron vuestras nueras. Versículo 14. No castigaré a vuestras hijas cuando forniquen, ni a vuestras hijas cuando forniquen, ni a vuestras nueras cuando adulteren, porque ellos mismos se van con rameras y con malas mujeres sacrifican. Por tanto,
el pueblo sin entendimiento caerá. Si fornicas tú Israel, a lo menos no peques Judá, y no entréis en Gilgal, ni subáis a Beam, ni juréis, vive Jehová, porque como movía y domita se apartó de Israel, lo apacentará ahora Jehová como cordero en lugar en espacio. E Efraín es dado a ídolos, déjalos su bebida, se corrompió, fornicaron sin cesar. Sus príncipes amaron lo que avergüenza. El viento los ató en sus alas y sus sacrificios serán avergonzados. Esto es solamente, hermanos, una breve historia bíblica, la cual nosotros podemos aprender muchas cosas, lo que hace el vino, lo que hace el alcohol prácticamente deforma la conducta moral de la persona. La gente ebria hace cosas que no tienen ya control de su cuerpo y avergüenzan su cuerpo, avergüenzan a su esposa, sus hijos, e incluso él mismo, la persona en sí. Por lo tanto, esas bebidas son muy malas en todo su sentido. Pero vemos nosotros aquí, hermanos, que es un pueblo que tiene una larga historia de familias enteras que han participado y fueron testigos de todas las obras que hizo nuestro Señor, de todo lo que Dios hizo al principio, cuando sacó con mano dura al pueblo de Israel de los egipcios, todas las maravillas que Dios hizo en medio de su pueblo, las plagas que salieron de todo de ahí. Ellos tienen mucho argumento para decir: yo amo a mi Dios y le serviré yo a mi Señor. Cuando Dios se manifestó y dividió el mar, hermanos, y el pueblo pasó en tierra seca, dice las Escrituras. Ver esa obra, hermanos, de las paredes de las aguas prácticamente se hicieron a un lado. Y el pueblo caminar en medio del mar y sabiendo que están pasando en tierra seca. Y cuando Dios vio que el pueblo había pasado, he aquí de que Dios cierra, hermanos, las aguas y el ejército egipcio que venía detrás de ellos. Una vez más, la victoria es para Dios, la obra es de Dios. Ellos fueron testigos, hermanos, de todas esas obras que Dios hizo. Sin embargo, están plasmadas, escritas en este libro que para hoy se entiende que es el Antiguo Testamento. Y vemos aquí, hermanos, que en el capítulo 6 del libro de Oseas, tenemos una nación que cayó al suelo del pecado, tanto de que desecharon la información bíblica de Dios, la sacaron de sus vidas, no querían tener más relación con nuestro Dios. Y cuando ellos desecharon todo lo que es de Dios, comenzó, hermanos, el pecado a abundar y degenerar y de deformar todo lo que Dios había ordenado desde el principio. Por lo tanto, vemos aquí que Dios después reprende, exhorta para un arrepentimiento, que vengan ellos. Y Dios levanta a este profeta Oseas para traer a su nación a ese estado del arrepentimiento. Vemos aquí, hermanos, que el apóstol Pablo toca varios argumentos al pueblo de Israel, quienes tenían conocimiento acerca de toda esta información que Pablo les está entregando en las sinagogas. Porque en la sinagoga es donde ellos se reunían, los judíos, cada sábado. Se reunían ellos y eran llenos esas sinagogas de todos los judíos presentes allá en Jerusalén y en muchas otras partes del mundo donde había una sinagoga. Todos los judíos llegaban ahí. ¿Qué es lo que ellos hacían? Leer estos libros que están escritos en el Antiguo Testamento, hablando acerca del Mesías que venía. Las profecías se están cumpliendo acerca de estos hechos
dijo por el profeta Isaías, dijo por el profeta Jeremías, el profeta Ezequiel, acerca de todas estas cosas que tenían que suceder en sí. Por lo tanto, Pablo no les está hablando algo que ellos no desconocen. De hecho, las familias enteras judías que estaban ahí, la parentela, la historia de las 12 tribus, ahí había mucha gente participando. En el sentido de que mi tío, mi tatarabuelo, mi descendencia de esta familia, venimos con la historia de Dios. Por lo tanto, ahí había muchos judíos que no estaban desconocidos acerca de lo que Pablo les estaba tocando el tema a ellos. La iglesia, hermano, puede apartarse de la verdad y caer en el mundo de la apostasía. Y esta es una advertencia que Dios trae a la iglesia. Y eso es muy importante de que nosotros conozcamos los 27 libros de las Escrituras para saber si lo que nosotros estamos aprobando es de Dios, si no caemos nosotros en la desobediencia de nuestro Señor. La iglesia, hermano, en Corintios podía caer apartándose de la doctrina de nuestro Señor Jesucristo. Es por eso de que 1 Corintios se declara como la iglesia, digamos, problemas internos en la iglesia del Señor. Y Corintios está lleno de problemas porque se apartaron los hermanos judíos, se apartaron de la enseñanza de Cristo para establecer ideas humanas creyendo que ellos estaban haciendo bien ante Dios en esto. Por eso que el apóstol Pablo le llama la atención a ellos grandemente. Si vamos aquí mismo en Corintios, hermanos, si me acompañan, en 1 Corintios capítulo 1, en el versículo 10. Y mira aquí en 1 Corintios 1:10 dice, os ruego pues hermanos por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que habléis todos una misma cosa y que no haya entre vosotros divisiones, sino que estéis perfectamente unidos en una misma mente y un mismo parecer. Aquí Pablo está hablando, hermanos, de que hay una unidad, pero hay también problemas dentro de la iglesia porque la iglesia cayó, en otras palabras, en el desorden bíblico. O sea, que no siguieron las instrucciones de Dios. Por lo tanto, Corintios cayó, y podemos decir, en la apostasía, sí, porque cayó en desobediencia ante Dios. Por lo tanto, Pablo está en una forma luchando contra toda esa mentalidad judía, que teniendo ideas filosóficas diferentes, caracteres y viéndolo desde el punto de vista diferentes ángulos, Pablo está haciendo el único ángulo enfrente de ellos, que es Cristo en todo. Y esa lucha, hermano, no fue tan sencilla en sí. Pero es posible que aquí habían faltas de disciplinas. Por ejemplo, si nos vamos aquí en 1 Corintios capítulo 5, vemos aquí que hay un problema de conducta inmoral. Aquí había un hombre gozando la esposa de su papá. Pues la mujer no es la mujer, la mamá de él. Pero vemos que aquí el hijo comparte la misma mujer con su padre y toda la iglesia se da cuenta acerca de eso. Y Pablo dice todavía, hermano, dice, ¿por qué no habéis hecho algo al respecto acerca de esta conducta inmoral? O sea, que había problemas de fornicación y de adulterio, de ser adúlteros. Había mucho de este trabajo de que tocar. ¿Por qué? Porque no escuchaban la palabra de Dios, engrandecieron sus oídos para escuchar a aquellos que decían todo lo contrario de lo que Dios había hecho. Oseas, que acabamos de leer nosotros, hermanos, texto bíblico. Ahí se habla también, el pueblo cayó en fornicación, el pueblo cayó en adulterio, porque el pueblo cayó porque desechó el mensaje que Dios había dado. En el Nuevo Testamento, Pablo lucha contra esto, hermanos, enseñando la palabra de Dios acerca de maridos, tener solamente a una esposa a los judíos. A los maridos les enseña a amar a sus esposas. Sin embargo, esto no fue recibido, este mensaje en Corintios, pues había conducta de
moralidad aquí. Y en fin, tenemos aquí una serie de ejemplos de problemas en Corintios. Por ejemplo, en el capítulo 8 de 1 de Corintios tenemos como título los sacrificados a los ídolos. O sea, ¿hasta qué grado cayó en la apostasía Corintios? Corintios cayó en problemas de doctrina, hermanos, de enseñanza y de participar en las cosas de la obra de Dios. Entonces, Pablo está aquí prácticamente enfrentando esta situación de una forma, hermanos, que Dios le da al hombre para poder contrarrestar aquello que es a través de la palabra de Dios. Dice bien, hermano, vamos a irnos al libro de Gálatas, capítulo 1. En el libro de Gálatas, capítulo 1, en el versículo 1, comenzando en él. Y vamos a ver algo, hermanos, que espero hacer la diferencia entre lo que usted ve en la televisión con lo que la Escritura nos enseña aquí a nosotros. Dice aquí en el libro de Gálatas capítulo 1, en versículo 6, dice: estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado de aquel os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. No que haya otros, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Mas si aún nosotros, a un ángel del cielo, os anunciare otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema. Como antes hemos dicho también, ahora lo repito, si alguno os predica diferente el evangelio de que habéis recibido, sea anatema. Pues busco ahora el favor de los hombres o del cielo o el de Dios. O trato de agradar a los hombres, pues si todavía agradara a los hombres, no sería siervo de Cristo. Vemos aquí, hermanos, que Pablo está maravillado, sorprendido de las largas horas de estudios o, digamos, de enseñanza que le dio a ellos. Para ellos haber abierto el oído a aquella persona que les transformó todo al revés de lo que Pablo les había enseñado, y ellos se alejaron de la enseñanza. Hoy en día, hermanos, en la televisión usted no va a ver nada bueno prácticamente. Ahí hasta los brujos salen hablando muchas cosas, pero nunca va a encontrar una noticia bíblica acerca de algo bueno. Pero hace poco salió, la semana pasada salió unos, no sé quiénes son estas personas, bautizando a unas personas en un río. Y salió una imagen aquí a un lado, como no se ve nada, todo así como nublado. Pero se ven como dos personas que están encima de las aguas y todo eso, y que se mueven y todo eso, no se ve todo muy claro. Y está una mujer bautizando, hay una mujer ahí bautizando, ahí está un hombre también bautizando. Y entonces la gente llega a ver eso y comienzan a gritar, aleluya, aleluya, a Dios y todo lo demás. Y hacen un gran espectáculo ellos ahí cantando y alabanzas y todo. Eso, hermanos, de acuerdo a las Escrituras, sabemos de que Satanás va a hacer mejores obras que Cristo. Incluso se vestirá de ángel de luz y va a confundir incluso a los escogidos de Dios. Pero se supone que esta gente conoce de Dios. Pero Pablo está diciendo aquí, hermano, que si algún ángel del cielo llegara a bajar y nos trae un evangelio diferente, ¿qué vamos a estar diciendo nosotros? Aleluya, gloria a Dios. Pero Pablo nos está advirtiendo, nos está diciendo que aunque un ángel del cielo bajare, sea que anatema. Pero si bajó del cielo. Pero Pablo está diciéndonos, estas son advertencias. Allá vamos, como corderitos al matadero. Desechamos lo que Dios nos enseña para adquirir ideas.
Entonces, ¿cómo explica usted, hermano, esta acción de estos ángeles? ¿Quién confirma que son ángeles? En fin, no debemos nosotros de extrañarnos de estas cosas, porque también nuestro Señor Jesús nos ha advertido de todas estas cosas que van a suceder y vendrán aún más. Y Dios nos dice que hasta incluso los escogidos de Dios caerán. El apóstol Pablo dice en 1 Corintios 10:12, el que piensa estar firme, mire que no caiga. En veces, hermanos, nosotros nos ponemos muy confiados en las cosas del Señor. Ya no juzgamos la palabra de Dios, sino que juzgamos nuestras acciones conforme nosotros pensamos y queremos hacer las cosas. Yo me siento bien. Déjame a mí, yo estoy bien así, yo quiero creer en esto, déjame. Es mi vida. Pero Dios enseña esto. Del punto de vista tuyo no es igual que el mío. Así que déjame a mí que yo estoy bien. Pero Pablo aquí, hermanos, nos da una advertencia. Dice el versículo 8, dice, mas si aún nosotros a un ángel del cielo os anunciare otro evangelio diferente de lo que hemos anunciado, sea anatema. En veces, hermanos, nos hace difícil, porque en veces ponemos sentimientos de por medios. Es mi mamá, es mi tío, ¿no? Es fulano de tal. Y entonces aquí, hermano, tenemos que ver qué es lo que Dios nos dice. Versículo 9 nos dice todavía, como antes hemos dicho también, ahora lo repito. Mire, el apóstol Pablo, hermano, está ahí diciendo, no solamente lo digo hoy, sino que también vuelvo a repetir lo mismo. Y dice, si alguno os predica diferente evangelio del que habéis recibido, sea anatema. Esto es por la decisión de aquellos hermanos judíos quienes cambiaron el orden bíblico que habían recibido de parte de los apóstoles. Y hay mucha gente, hermanos, que piensan que nunca va a caer y caen. Lo triste de todo eso es que entran en la congregación y se quieren llevar a todo el mundo también. Entonces tenemos que sonar las alarmas. Tenemos que gritar nosotros. Tenemos que decir, el querido hermano, lo siento, pero usted está mal bíblicamente. Y con todo amor, tenemos que poner el orden espiritual de Cristo. Entonces viene aquí, hermano, la pregunta número 10. Digo, el versículo número 10 con las preguntas. Pues, dice el apóstol Pablo, ¿busco ahora el favor de los hombres o el de Dios? ¿Busco el favor de los hombres o el de Dios? Y hay mucha gente, hermanos, que les preocupa mucho quedar bien con el hombre que con Dios. Con Dios lo interpretan como quien dice, bueno, simplemente me arrepiento y ya estuvo. Es todo. Así que yo me la arreglo con Dios de esa forma. Pero no quiere hacerle frente al hombre, al ser humano, porque la palabra hombre aquí es universal, es tanto para la mujer como para el hombre, al ser humano. Preferimos quedar mejor bien con ellos y quedar mal con Dios.
al grado que uno piensa y dice, es que yo no quiero establecer problemas. ¿En qué ocasión dijo Jesucristo, dijo y enseñó y dijo, yo no he venido a traer paz al mundo? He venido a traer pleitos también. Porque es necesario definir nuestro corazón. ¿Dónde va a estar? Si va a estar 100% con Dios o va a estar el 100% al contrario de Dios. Y aquí Pablo dice, hermano, dice, o trato, dice en el versículo 10 de Gálatas 1, o trato de agradar a los hombres. O sea, ¿voy a quedar bien con el hombre o voy a quedar bien con Dios? Trato de agradar a los hombres. Pues si todavía agradar a los hombres, dice bien cómo responde Pablo, no sería, ¿qué dice? Siervo de Cristo. Por lo tanto, hermanos, es necesario que nosotros tengamos en nuestro corazón la simiente de la palabra de Dios. Y aquí encontramos, hermanos, en el libro de Colosenses capítulo 2, perdón. En el capítulo 2 del libro de Colosenses, comenzando el versículo 20 al 23. Pues si habéis muerto con Cristo en cuanto a los rudimentos del mundo, ¿por qué como si vivierais en el mundo os sometéis a preceptos? Tales como no manejes, ni gustes, ni aun toques, en conformidad a mandamientos y doctrinas de hombres, cosas que todos se destruyen con el uso. Tales cosas tienen a la verdad cierta reputación de sabiduría, en culto voluntario, en humildad y en duro trato del cuerpo, pero no tienen valor alguno contra los apetitos de la carne. El apóstol Pablo, hermanos, aquí vemos nosotros la doctrina y las enseñanzas erróneas. Hay lugares que prohíben el casamiento, ¿sabían ustedes? Que no es necesario casarse para estar juntos. Y lo establecen con la idea de que donde hay amor, hay unión. No sé de dónde salió esa doctrina, pero también se aplica lo mismo. Donde no hay amor, no hay unión. Omiten el matrimonio. O lo que nosotros le llamamos esto, o se conoce esto como unión libre. Hay mujeres que le huyen al matrimonio. Yo nunca había visto eso. Yo siempre he conocido que la mujer ama el matrimonio, ¿no? Pero hay mujeres que huyen, es un favor, un miedo que les da. Cuando el hombre dice, me voy a casar contigo, ahí se terminó la relación. Estábamos bien como estábamos antes. Nomás metió el diablo en la cabeza que tenemos que casarnos y hoy estamos aquí mejor, ¿no? Y se huyen. Es bien común que el hombre, cuando le hablan del matrimonio, es como cortarle las alas, ¿no? Ya no voy a volar. Y yo quiero volar, va como un águila y todo eso. Le cortan la libertad cuando le hablan del matrimonio. Eso es bien común. Es raro que el hombre diga, yo me quiero casar, ¿no? ¿Y a este qué le pasa? Pero la mujer, hoy en día, se conoce que huye del matrimonio. Es mejor la idea, la unión libre, porque así si no marcha esto, pues cada quien por su camino. Si no marcha esto, estamos hablando de 20, 30 años. Si no marcha bien esto, cada quien haga por su camino. ¿Qué papeles que hay que firmar? Ahí todo se terminó. Después de 20, 30 años. ¿Para qué casarnos? Ya hasta nietos y bisnietos tenemos, el matrimonio ya es un tema que ya no viene al tema.
Ya pasaron los años que tenían que pasar. Y así vamos generación tras generación, hermanos. Porque omitimos y desechamos las cosas que Dios nos enseña a nosotros. Sin embargo, las ideas siempre están ahí. Por ejemplo, en Tesalonicenses, hermanos, en el capítulo 2, abarca el tema de la apostasía. Las 7 iglesias de Asia que están aquí, hermanos, escritas en nuestros libros. Por ejemplo, la iglesia de Tiatira, en Apocalipsis 2:20, tiene también su historia, donde necesita arrepentirse. Como la iglesia de Sardis, capítulo 3, es otra iglesia, hermano, que tiene sus problemas, donde han caído ellos en la apostasía. Como la iglesia de Laodicea, capítulo 3, donde ellos también han caído en el desorden ante Dios. Y tienen cosas pendientes. Si no, Dios va a quitar su candelero en medio de ellos por vergüenza de ellos. Yo me pregunto, hermanos, ¿cómo estaremos nosotros ante Dios? Como una iglesia. ¿Qué son las arrugas que nosotros tenemos ante Dios? Los problemas que tenemos como Oakland de la Iglesia de Cristo. Las cosas que tenemos todavía que no hemos enmendado porque todavía nuestros oídos se cierran ante Dios. Y no permitimos que el mensaje de Dios haga efectividad en nuestras vidas. Andamos como judíos errantes, una expresión que se usa mucho, como los gitanos, sin compromiso ante Dios. Y no queremos nosotros humillarnos ante el Padre. Dice aquí, hermanos, en el libro de Lucas, capítulo 8. Lucas capítulo 8, en versículo 13. Dice, y los de sobre la piedra, dice, los de sobre la piedra, dice, son los que, habiendo oído, reciben la palabra con gozo, pero estos no tienen raíces, creen por algún tiempo, en el tiempo de la prueba, se apartan. Y es que la semilla, hermanos, cayó en los corazones distintos que hay en el campo de la siembra. Y muchos recibimos el mismo mensaje, la misma semilla. Sin embargo, la gente la recibió, la cuidó en diferentes formas. Por eso que en el versículo 14 tenemos otro ejemplo donde dice, lo que cayó entre espinos, estos son los que oyen, pero yéndose son ahogados por los afanes y las riquezas y los placeres de la vida y no llevan fruto. Y por eso hay una consecuencia de nuestras acciones. Andamos donde andamos y no queremos que nadie nos diga nada porque esa es mi forma de vivir, interpretar las cosas de Dios. Luego en el versículo 15 dice, mas la que cayó en buena tierra, dice, estos son los que con corazón bueno y recto retienen la palabra oída y dan fruto con, fíjense bien, perseverancia. Por eso, hermanos, es bien importante que nuestra estadía en nuestra congregación sea de una forma con mucha perseverancia. Porque la estabilidad, hermanos, hace el crecimiento de la iglesia. Pero si somos como los gitanos que andamos en todas partes y nunca estamos donde tenemos que estar, va a ser bien difícil poder crecer. Y lo más lógico, hermanos, que nosotros lleguemos a apartarnos de la verdad de Dios. Porque no tenemos un compromiso con Dios, sino que nuestro compromiso está más que todo allá en el mundo, con nuestras ideas y afanes, pero nada concreto con Dios. Entonces, es probablemente, hermanos, que nosotros
desmayemos y caigamos de la gracia de Dios. Dice aquí mismo, hermanos, en el libro de Hebreos, quienes me acompañan en el libro de Hebreos, en Hebreos capítulo 2, y vamos a leer versículo 1 al 3. Hebreos capítulo 2, versículo 1 al 3. Dice así de esta forma: por tanto es necesario que con más diligencia atengamos a las cosas que hemos oído, no sea que nos deslicemos. Porque si la palabra dicha por medio de los ángeles fue firme, y toda transgresión y desobediencia recibió justa retribución, ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande, la cual habiendo sido anunciada primeramente por el Señor, nos fue confirmada por lo que oyeron, por lo que oyeron? Por lo tanto, hermano, dice aquí en versículo 4, testificando Dios juntamente con ellos, con señales y prodigios y diversos milagros, repartiendo del Espíritu Santo según su voluntad. La pregunta que el Espíritu Santo hace, porque a Hebreo no sabemos quién fue el actor. La pregunta es, ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? ¿A dónde hay que ir? No hay ningún otro lugar donde ir. No hay más que hacer. No podemos estar crucificando a Cristo todos los domingos, ¿no? Y resucitando de esa manera. Lo matamos y lo resucitamos. Tenemos que tener, hermanos, una confianza en el Señor, una vida llena de frutos, de bendiciones en el Padre. Es necesario echar el ancla, hermanos, de nuestras almas, y que sea el Espíritu Santo quien tome esa ancla de nuestras almas, para poder tener, hermanos, una vida mejor allá en Cristo. Aquí estaremos sufriendo, pues ¿quién no va a sufrir? Todos vamos a sufrir. Todos vamos a tener nuestras altas y bajas. Pero es necesario seguir hacia adelante. Porque el premio noble, como lo enseña Pablo, el texto bíblico que el hermano Marvin andaba buscando, Pablo termina con estas frases: casi la vida de él terminada. He peleado la buena batalla. Algo que nosotros, hermanos, podemos hacer. Pablo nos invita a nosotros que al fin de nuestra larga jornada en nuestras vidas, en nuestras últimas batallas, en nuestras últimas agonías, que estemos nosotros agonizando, podemos decir nosotros en nuestro corazón: he peleado la buena batalla. Le he sido Dios fiel hasta el último aliento de mi vida. Pero para eso, hermanos, tenemos que pasar por las pruebas de la vida. Para eso tenemos que pasar, hermanos, por el horno y caminar con nuestros pies sin zapatos, caminar en medio de las brasas encendidas. Porque una vez pasemos nosotros esas brasas, del otro lado está el Señor, que nos va a ayudar a sanar todas nuestras heridas. Por lo tanto, como dice el apóstol Pablo, así que el que piensa estar firme, mire que no caiga. Pongámonos todos de pies. Vamos a cantar un canto de invitación.